En Estados Unidos ya 12 personas han muerto, aparentemente por los efectos que conlleva el uso de los vapeadores. Hay una causa común. Todo esto está muy en veremos, muy en desarrollo. Es una situación que está cobrando cada vez más preocupación, polémica también en los Estados Unidos, en la medida que se van incrementando también las muertes constatadas. Parece que se está mezclando el THC, que es ¿verdad? Uno de los principales elementos de la marihuana, con la nicotina. Ahí estaría la mayor parte de los casos fatales. Bueno, queremos hablar más de este tema, de este tipo de productos, con Guacolda Benavides. Ella es miembro de la Comisión de Tabaco de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias y jefa del programa de cesación de tabaquismo del Instituto Nacional del Tórax. Guacolda, bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, Gonzalo. Bueno, un tema súper importante, muy interesante, porque de un tiempo a esta parte, lo que pasa en Estados Unidos, que por cierto preocupa, son 805 intoxicados, 12 muertos ya. Exactamente. Puede ser una advertencia, una luz de alerta para países como el nuestro, donde la venta y el consumo de vapeadores y todas estas cosas no está restringido. Bueno, exactamente. Por eso es que como miembro de la sociedad lo que tenemos que dejar en claro son dos mensajes a la población. Primero, que estos productos no son inocuos, no son vapor de agua, sino que aún estos dispositivos teniendo saborizante con o sin nicotina son dañinos para la salud. Y el otro mensaje es que todavía no hay suficiente evidencia científica para recomendarlos como terapia de cesación. A ver, ¿se puede establecer un estándar en todo esto? ¿Cómo tenemos que analizar todo esto? Ya vamos a hablar de lo que pasa en Chile, pero perdóneme, yo miro esto con la distancia y me hago ciertas preguntas. ¿Por qué se comienza a tomar una postura tan inmediata respecto a algo que es potencial? Acá hay intereses gigantescos. Por supuesto. Gigantescos. Y sabemos que históricamente las tabacaleras han ejercido su presión, que es legítima, son un actor de la sociedad, pero han ejercido su presión y su poder para mantenerse en el tiempo. Y claro, uno podría preguntarse, bueno, están viendo que se les está metiendo una competencia y que nadie le pone un disco pare. Exactamente, es porque inicialmente había muy poca información del punto de vista científico, trabajos con grandes series, que sean estudios independientes de industrias tabacaleras. Y esa información cada vez ha ido reforzando este aspecto de que estos dispositivos son dañinos. Ahora, uno puede entender que son personas mayores de 18 años de edad con información fehaciente, verdadera, pueda tomar una decisión informada y optar por usar estos dispositivos. El problema es que hay un usuario que son adolescentes, adultos jóvenes, que todavía no son capaces de tomar estas decisiones informadas y son futuros adictos y futuros enfermos. Esa es la realidad que vemos desde nuestra especialidad como broncopulmonar, en que el gobierno, nuestras autoridades, tienen gastos más de 30% de lo que ellos recaudan por los impuestos del tabaco. Estamos viendo que las principales causas de muertes, como son causas cardiovasculares, enfermedades respiratorias, entre ellos el EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cánceres, el principal factor de riesgo es el tabaquismo. Y entonces lo que creemos como sociedad en que el foco no es solamente estar en esta discusión entre cigarrillos electrónicos sirve o no sirve, son dañinos o no, porque en eso ya cada vez hay más argumentos, sino reorientar en que las políticas de control de tabaco se mejoren. Nuestra ley de tabaco tiene que incluir estos dispositivos, nuestra ley de tabaco tiene que tener más herramientas para las autoridades sanitarias que fiscalicen y sancionen de manera sistemática la venta y la publicidad ilegal en este momento, no solamente de los cigarrillos electrónicos, sino de los cigarrillos convencionales que tienen saborizantes y mentol. Y se tiene que restringir la publicidad y venta, y además no se debe vender cigarrillos en cualquiera de sus formas a menores de 18 años de edad. Mire, yo creo que es súper importante transparentar las cosas. Yo no quiero transformarme en el defensor de los cigarros electrónicos, pero debo reconocer que yo fui fumador
de tabaco. Suave, pero todo hace mal. Y tomé la alternativa del cigarrillo electrónico o del vapeador hace más de un año. Lo pongo sobre la mesa para que la conversa sea súper transparente. Me ha ido bastante mejor que con el cigarro. A pesar de que fumaba el más suave de la gama de cigarrillos tradicionales, el cambio con el vapeador es bastante irrelevante. Cuando uno practica deporte se da inmediatamente cuenta cómo mejora la capacidad respiratoria, por ejemplo. Y en un sinnúmero de cosas, desde la salud dental, el aroma, o sea, es todo cambia. Entonces me interesa mucho el tema. Y cuando haya evidencia suficientemente relevante, le aseguro que dejaré también el electrónico. Pero todo lo que he leído, y si no, por favor, me reta y me lo rebate, para que todos aprendamos, es potencial. Miren, en Estados Unidos, la autoridad sanitaria ha sido súper clara. Las muertes, en su mayoría, casi el 70% de los 12, han sido porque mezclan nicotina con THC. O sea, están poniéndole marihuana al vapeador. ¿Cierto? Ya. Segundo, el resto de los casos, aún el Centro Federal desconoce la causa específica de las lesiones pulmonares. O sea, súper potencial. No veo ningún dato, pero contundente. Si a mí me dijeran, mira, ¿sabe qué? Todos estos bichos electrónicos utilizan en sus líquidos un ingrediente que es altamente tóxico, produce ABC. ¿Por qué todavía no está ese dato? Bueno, Gonzalo, así como pasaron 50 años para que la comunidad científica y la comunidad en general se diera cuenta de los estragos que producía el tabaco convencional, no queremos, como sociedades científicas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, que suceda lo mismo, lecciones aprendidas. Y por lo tanto, por principio de precaución, hasta no tener mayor evidencia categórica, no podemos recomendarlo. ¿Sí? Esto no es una cacería de bruja y que a lo mejor termina por demostrarse que ciertos dispositivos electrónicos y bajo estrictas regulaciones efectivamente sirven. Pero usted entenderá que tantos modelos de dispositivos electrónicos... Y tanto líquido y tanta cosa. Calidades que a lo mejor ni siquiera tienen las regulaciones básicas. Las manipulaciones que hacen los mismos usuarios probablemente siga todavía la discusión. Entonces, por principio de precaución... Porque no se puede discutir una cosa que no está estandarizada. Por supuesto. Porque al menos la gama de cigarros que se vende del tabaco tradicional, uno sabe que son más o menos todos iguales. Bueno, por eso es que entonces se cree que estos dispositivos electrónicos estén bajo el mismo saco de las regulaciones que tiene el tabaco tradicional. ¿Ok? Y por lo tanto tiene que tener advertencia sanitaria, tener ciertas regulaciones de cómo están estos dispositivos y las mismas regulaciones de fiscalización de venta prohibitiva para menores de 18 años de edad. ¿Por qué? Porque yo puedo entender que usted me cuenta un caso empírico de su experiencia, pero las políticas de salud no se hacen en base a experiencias personales, sino cada vez de manera rigurosa, científica, y sobre todo con el en casos que es grandes, más joven. Y que ya en Estados Unidos estamos viendo los estragos de estos dispositivos. Entonces, mientras no tengamos más evidencia, abstenerse de recomendarlo. Ese debe ser el mensaje, Gonzalo, de la comunidad médica hacia la comunidad y hacia los mismos gremios médicos. Yo le entiendo y insisto, yo no quiero defender una postura, solamente lo transparento, porque me gusta hablar siempre con la verdad. Creo que es súper importante que uno sepa en qué escenario el televidente vea cuál es el contexto de la conversación. Yo parto de la base que cualquier cosa que uno aspire va a tener un impacto. Va a tener un impacto. Mi pregunta va al tema de las evidencias, ¿verdad? A mí me gusta que me respalden, no como que... Yo he sentido nomás, y esa es mi pregunta, he sentido que acá tenemos una alerta y se ha titulado muy genérico, muy poco específico. El alcohol hace mal. El alcohol produce alcoholismo y una serie de cosas malas. Se sigue vendiendo. Y se vende cualquier cantidad. Y se vende en cualquier parte. Hasta por teléfono. Y por Dios que cuesta incluso que se lo vendan a los cabros chicos. Entonces uno dice,
uy, a uno le gustaría ver estos discopares en cosas que están más archidemostradas con todos estos argumentos y que no pasa nada. Entonces uno desconfía de que hay cierta voluntad para prohibir ciertas cosas y otras no. ¿O me equivoco? No se equivoca. Lo que pasa es que también influye la publicidad y cómo entendemos como sociedad que somos pocos asertivos o pocos consecuentes para una u otras cosas. Obviamente el tabaquismo es una adicción. 1 de cada 5 niños, estamos hablando de jóvenes entre 13 y 15 años, está fumando, es decir, preadolescentes y adolescentes. Esos son futuros adictos. Yo puedo entender que su decisión, incluso siendo arriesgada, pueda preferir estos dispositivos. Usted es mayor de edad, pero son nuestros jóvenes, nuestros preadolescentes, los que están usando con mayor prevalencia estos dispositivos. Por la publicidad, porque es cool, porque digamos, son dispositivos electrónicos. Y esos son nuestros futuros adictos. La evidencia hay, Gonzalo. Hay paper en que indican estudios in vitro y también estudios en ser humano en que la nicotina provoca daño estructural en las neuronas de los adolescentes. ¿Y cuando no se usa nicotina? Porque también está la disponibilidad de usar sin nicotina. Por supuesto. ¿Cierto? Y es lo que usted ve, que si bien usted parte en la introducción diciendo que se han asociado la gran mayoría de estos casos de daños pulmonares graves en los dispositivos electrónicos que tenían uso de aceite de cannabis. Claro. Pero hay un 16% que no. Por lo tanto, no teniendo este aceite de cannabis, probablemente es por la misma nicotina o es por los mismos saborizantes que claramente hay bibliografía que evidencia que productos químicos, metales pesados, el formaldehído son productos tóxicos, dañinos, asociados a enfermedad pulmonar grave, estas neumonias o insuficiencias respiratorias graves e incluso cancerígenos. Pregunto otra cosa, ¿por qué cree usted, por ejemplo, que ha habido tanta flexibilidad para el ingreso de estos productos de manera tan masiva? Porque vemos que, nuevamente, hay fiscalización súper profunda para la importación de productos, por ejemplo, como plásticos, de juguetes, de toluenos, para los niños, se decomisan toneladas y toneladas. Entonces, imagínense, ahí estamos viendo otro potencial de intoxicación por un producto de goma que tal vez podría. Y uno se pregunta, ¿y cómo las aduanas dejan pasar containers y containers desde China de vaporizadores de todos los colores, hasta con luces, líquidos para allá, para acá, filtros y un desarrollo de negocio tremendo? Bueno, porque justamente lo que tiene que haber es mejorar nuestra ley actual de tabaco. Nuestra autoridad sanitaria tiene que tener más poder de fiscalización y de sanción. Y la publicidad, disculpa para terminar el punto, la publicidad ha penetrado de las industrias tabacaleras, pero no solamente a la comunidad, sino también, debo decir, a autoridades de gobierno y también al mismo equipo médico. Y con información que son a veces estudios que no son estudios independientes, sino financiados por industrias tabacaleras, y eso ha provocado una confusión que yo puedo entender. Por eso es que desde las sociedades se está hablando con evidencia de estudios independientes. ¿Ok? Sí. Guacolda Benavides, la vamos a invitar nuevamente en otra oportunidad para seguir conversando de este tema. Es súper interesante, está demasiado en boga y también acá en nuestro país le agradezco su franqueza, sus datos y la gentileza de haber estado con nosotros en la mañana Muy informativa. amable. Gracias por venir. Gonzalo. Que tenga buen día. Gracias.